Hola, hola. Hola, hola. No. Hola, ahí se escucha. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar con esta primera actividad, luego la presentación, que es este encuentro de pensamiento colectivo sobre un tema, como habrán visto, que nos convoca esta cuestión del Big Data, la ciencia de datos y la construcción del conocimiento científico. La ciencia, el tema de los datos, que de alguna manera el Big Data o este gran volumen de datos que inunda nuestra realidad, tomado principalmente en un principio por las empresas, el sector privado, hoy es ineludible que también atañe al mundo científico y que, bueno, justamente por eso nos parecía importante convocar a especialistas en distintas aristas del tema, muy diferentes, por eso me parece interesante la mesa, que vamos a discutir sobre esto y a poder después hacer preguntas y debatir sobre qué tiene que ver, ¿no? Es el vínculo entre la ciencia de datos y el conocimiento científico. Voy a ir presentando de a uno. Primero nos acompaña Cristina Cuesta. Ella es magíster en Estadística Aplicada, profesora titular en la carrera de la licenciatura en Estadística y es también la directora de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida. ¿Tienes ahí prendido? Arranco. Sí, arranco. ¿Se escucha? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a participar. Espero estar a la altura porque realmente esto de hablar de un tema tan vasto en 10 minutos y sin fórmulas es como algo bastante difícil para los que ejercemos la profesión de estadísticos. Pero bueno, espero estar a la altura de lo que están esperando. El tema, como les decía, es muy amplio y me gustaría empezar, por la parte de atrás del título, de atrás para adelante. Quisiera empezar a hablar sobre esto de la construcción del conocimiento. Y no es casual que haya sacado la parte de conocimiento científico, porque en definitiva creo que todos los que estamos acá y en esta jornada, en algún punto sabemos lo que es el conocimiento científico. Y a mí me gustaría ampliarlo, porque el conocimiento hoy en día es un bien común que atraviesa a todas las personas más allá del ambiente científico. Podemos querer generar conocimiento o saberes sobre cuestiones de negocios, sobre cuestiones de política pública, sobre cuestiones de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que está bueno ser un poco más abarcativos en esto de la construcción del conocimiento. Sin embargo, creo que cualquiera sea el tema que nos atraviese, que queremos conocer, y el cual lo vamos a abordar desde información, desde datos, justamente desde datos que tengamos, internamente lo que vamos a hacer es recurrir al método científico. El método científico, gracias. El método científico muy básico y muy esquemático es esto, es plantearnos una hipótesis, en función de esa hipótesis fijamos objetivos y después buscamos evidencia para ver si podemos cumplir con los objetivos y en definitiva responder o no a esa hipótesis que teníamos. Y así sacamos una conclusión. Esto que para nosotros dentro de la ciencia y el método científico lo tenemos incorporado, fuera de la ciencia es algo que si bien no se dice en voz alta, es lo que se hace, digamos. Muchos ejemplos
pero pienso en uno que unos alumnos nuestros tuvieron que resolver para un concurso que que se hizo este año en la facultad, en donde ellos tenían que, se hizo un concurso entre la facultad, la municipalidad, el consejo profesional, en donde la municipalidad dijo, bueno, vamos a ver cuál sería construyan una herramienta para tratar de resolver un problema para el sistema Mi Bici Tu Bici de la municipalidad. El tema era que las bicicletas, si quedan todas ocupadas, si quedan todos los lugares de bicicletas ocupados, alguien que quiere traer una bicicleta nueva le genera un problema porque se tiene que ir a otra estación. Y si no hay ninguna bicicleta, también es un problema porque alguien que va a buscar una bicicleta no encuentra y se tiene que ir a otra estación. Entonces, ¿qué recomendaciones se le pueden dar o qué predicciones se les pueden dar al camioncito que sube y baja las bicicletas para anticiparse a que esas situaciones no ocurran? Eso va más allá de la ciencia y eso tiene que ver con algo que nos sirve como comunidad, digamos, a todos. Bueno, los alumnos empezaron a trabajar y básicamente recurrieron a esto, a este proceso. Había una hipótesis, objetivos concretos y después el tema era buscar evidencia, buscar datos con los cuales responder y en función de eso sacar una conclusión. Bueno, así como este ejemplo se pueden encontrar cientos y cientos. En particular, ¿por qué digo este? Porque la cantidad de datos era muy grande y había mucha información y de distinto tipo para que pudieran analizar los chicos. Por supuesto, después de obtener una conclusión, lo que se hace es una intervención. Una intervención o una modificación o un repensar las hipótesis originales para volver a pasar por el circuito. El ejemplo típico que se da en todos los libros y en todas las charlas de Big Data y demás es el caso de la encuesta política de Obama de 2012, donde usó las herramientas de la ciencia de datos para llegar a modificar o a influir, o si se quiere, no sé si es la palabra, pero a intervenir en comunidades a donde él sabía que no iba a llegar de otra manera. Entonces lo que hizo fue, bueno, un web scraping, o sea, buscó en internet, en las redes sociales y detectó cuáles eran los problemas por los cuales, no problemas, cuáles eran los motivos por los cuales no se lo votaba en algunas regiones, distritos y demás. Entonces intervino en esos lugares con propaganda, con propuestas y demás, y esto fue un ciclo justamente que se replanteó, se reevaluaba todo el tiempo, bueno, y finalmente resultó vencedor. Este es un ejemplo típico, pero como esos hay muchos otros. En definitiva, este proceso, lo que quiero decir, se da dentro del conocimiento científico y fuera de él. Y una gran parte, el corazón, digamos, que late ahí, es la evidencia, los datos que usamos para sacar nuestras conclusiones y para responder a nuestras hipótesis. Y bueno, muchos de los que están acá se acordarán que hace 20 años la forma de recolectar datos era ir a buscarlos. Antes diseñábamos formularios y estrategias para ir a buscar datos. Hoy en día los datos los tenemos disponibles, nos llegan. Por supuesto que se siguen haciendo encuestas, se siguen haciendo formularios ad hoc, pero tenemos una invasión de datos que los podemos usar sin necesidad de salir a buscarlos. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en turismo. ¿Se acuerdan algunos más jóvenes no? Pero cuando uno llegaba a un lugar turístico había una persona que anotaba en una fichita cuántas personas iban en el auto, de dónde venían, a dónde iban, dónde se iban a alojar.
cuánto tiempo iban a estar, etcétera. Hoy en día eso no se ve porque esa información se saca de un montón de otros lugares sin necesidad de que haya una persona buscando el dato. Entonces, se pueden encontrar registros de los gastos que se hicieron en gastronomía, en hotelería, imágenes satelitales donde se ven la ocupación de las rutas. Hay multiplicidad de información que antes no se disponía. Y es importante ver que el dato ya no es más el dato de una tablita donde uno tenía la empresa, el registro y las características de esas empresas o de esos pacientes. Ahora el dato tiene una multiplicidad de formas que eran impensadas antes. Una imagen es un dato, un video es un dato, un audio es un dato, una imagen satelital. Bueno, hay mucha cantidad de registros y en diversas formas. Antes eso no se podía procesar. Hoy en día la informática nos permite hacerlo. Y se habla en la actualidad, en relación a lo que venimos hablando, se habla de lo que son los ecosistemas de información. Un ecosistema de información es justamente eso, es detectar todas las posibles fuentes de datos que pueden estar relacionados con el problema que queremos abordar. Entonces, acá hay un ejemplito, no sé si lo ven en la pantalla, pero un ecosistema, por ejemplo, en salud. En salud, si queremos abordar un tema, podemos tener datos de los pacientes, datos que ellos pueden reportar, datos de sus estudios médicos, de sus radiografías, de sus ecografías, de sus videos no sé qué, datos de los parientes, de antecedentes, datos de vecinos, datos socioeconómicos de la persona, el lugar donde vive, bueno, en fin, si participó o no de estudios clínicos. Pero también tenemos los datos de los médicos que se interrelacionan, los médicos o los profesionales en general que los atienden, y cuál es la formación de los profesionales, y a qué otros pacientes atienden, y cuál es el área de cobertura de esos profesionales, si están trabajando, si se actualiza o no, si son investigadores o no, etcétera. Y están los datos del sistema de salud, y a qué horas, datos sobre las obras sociales, sobre la disponibilidad de tratamientos de esas obras sociales. Y después tenemos datos que son más bien a nivel regional, de países, de legislaciones, registros nacionales, censos, encuestas. Entonces, uno antes, y no tanto antes, trabajaba con un ecosistema muy chiquitito. Hoy en día, esto del ecosistema de datos se agrandó y puede agrandarlo tanto como quiera o achicarlo tanto como quiera. Ahora, ahí adentro hay distinto tipo de información, como yo les decía, con distintas características que deben ser decodificadas. No es lo mismo trabajar con imágenes que trabajar con una tabla de datos. Y no es lo mismo trabajar a nivel de leyes que a niveles del paciente, de los datos del paciente. Y sin embargo, todo puede estar relacionado. Este concepto de ecosistema de información me parece muy interesante porque además habla de cómo se llega, cómo se extraen los datos, cómo se analizan, por supuesto, después, pero el cómo se llega y cómo se extraen, acá tiene mucha cuestión de, primero, ver si se puede, si están los datos disponibles, si se brindan los datos, si es legal acceder a los datos, si es ético acceder a algunos datos de esos. Entonces esto abre una multiplicidad de cuestiones para tratar en conjunto. Y es esto el Big Data, es tener no solo cantidad,
en volumen, sino en velocidad, porque los datos aparecen todo el tiempo, en variedad, esto que les decía, los distintos tipos de formatos de información, y ver cómo se compagina para poder sacar alguna conclusión. En mi opinión, la ciencia de datos tiene 3 pilares que son fundamentales. Por supuesto puede haber otros, pero hay 3 que son fundamentales. Y cada vez que se trabaja en algún tema de ciencia de datos, estos 3 pilares deben estar presentes. Algunas personas tienen capacidades para 2, pero no he visto nunca a nadie que tenga los 3 bien arraigados. Y esto es mucho conocimiento informático, mucho conocimiento estadístico y mucho conocimiento de expertos del tema. O sea, las 3 cosas son necesarias para poder llevar a cabo con en buen término, una investigación que involucre este tipo de variedad y de volúmenes y de información diversa para que puedan depurarse. Bueno, hay muchos ejemplos, no me voy a detener demasiado, pero los más renombrados, digamos, son los fichajes de los jugadores de fútbol de la NBA y todas las ligas grandes. Ya no solo va un experto a ver cómo juega un jugador, sino que se registran infinidad de datos sobre su salud, la cantidad de faltas que cometió, la cantidad de goles o de puntos que sumó, de asistencias, el lugar los clubes donde estuvo, quiénes eran sus compañeros, etcétera. En función de todos esos análisis es que después finalmente los clubes deciden incorporar o no un nuevo jugador. Bueno, otros ejemplos, las elecciones presidenciales, ya hablé del caso de Obama. En políticas públicas hay muchos otros ejemplos. Las predicciones de riesgo de fraude, la ciencia de datos es muy usada hoy en día en bancos y en sistemas en empresas de seguros y demás. Bueno, ¿cuál es el rol de la estadística, que es lo que me ocupa? En realidad hay muchos, pero básicamente la parte estadística tiene que estar encargada de diseñar en el diseño del estudio, en el chequeo de la calidad de datos, porque cuando entran datos que son malos, los resultados son malos, en la detección de sesgos, en la representatividad. Podemos tener 1 millón de datos, pero si esos no son representativos para el problema que estamos buscando y la población que estamos buscando, no sirve. Bueno, evaluación de la variabilidad, de la metodología de análisis, etcétera, etcétera. Y lo último, y con eso cierro, creo que esto va en aumento día a día. Y por lo tanto, nuestros niños y jóvenes deben ser de alguna manera formados o empezar a formarlos en estas temáticas, porque ellos a la larga van a tomar decisiones basadas en evidencia. Y estaría bueno que desde la escuela, nos planteemos que desde la escuela primaria ya se los podría empezar a inducir en estos temas. Y como contraparte, por supuesto, en el arte, ¿no? Porque así compensamos. Pero el tema de la educación de los niños y adolescentes en la toma de decisiones basada en evidencia es algo en lo que tenemos que pensar seriamente. Bueno, muchas gracias, Cristina. Y ahora, bueno, mientras
Sebastián va poniendo el pen. Vamos a escuchar a Sebastián Castro Rojas, que ahí lo ven. Él es el doctor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Comunicación por la Universidad de Sevilla, de España, y licenciado en Comunicación Social de la UNR. Docente investigador de esta casa de estudios, coordinador del programa pedagógico de la Maestría en Comunicación Digital e Interactiva de la UNR e investigador en áreas principalmente de comunicación digital, nuevos consumos, redes sociales y política. Así que bueno, si ya estamos ahí listas, la presentación. Bueno, hola. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Soledad y a todo el equipo que viene trabajando en el área. Me fue muy grata la invitación, pero a su vez un desafío, ¿sí? Como recién decía Cristina, pensar qué características podía tomar la presentación me llevó algo más de tiempo que lo normal, porque uno cuando enfrenta a un grupo de estudiantes o sabe cuál es el público, es como que tiene un poco más claro. Así que espero también, como dijo Cristina, estar a la altura de las circunstancias con lo que pensé, con lo que me parece que podía aportar desde el lugar que vengo trabajando, pero más que cuestiones cerradas son desafíos, ¿sí? Desafíos abiertos y que se conjugan con el hacer investigativo y con la producción de conocimiento o con los lugares que uno ha estado a la hora de emprender esa tarea de focalizar, de limitar, hacerse preguntas, conseguir un corpus, tratar de tener datos precisos, y cómo la ingeniería computacional, el Big Data, la minería, la ingeniería, ha aportado ese granito de arena para hacerla más compleja y proponer nuevos desafíos. No soy tan estructurado como Cristina, mi presentación no está tan linda como la de Cristina, pero bueno, espero que nos sirva como para establecer ese diálogo, ¿sí? Lo primero que me gustaría plantear tiene que ver con, y también siguiendo con algunas de las cosas que planteaba Cristina, es el tema de desde qué lugar nos posicionamos a la hora de pensar los objetos, a la hora de pensar un problema, a la hora de trabajar. Y creo que durante la presentación del panel, en donde estuvieron, digamos, desde los miembros del CCT Rosario, los que deciden y hacen de política pública universitaria, Cristina recién también diciendo la cuestión de lo que hace al trabajo de investigación, a mí me vino a la cabeza el trabajo que viene llevando adelante Weinerman y Saútu y el último libro que publicaron que se llama En estado de tesis. Digo, para todos los que emprendimos esa tarea titánica de formación y en algún momento nos enfrentamos con objetos, tuvimos que tomar decisiones teóricas, metodológicas, de objeto, de corpus, de trabajo de campo. Casi siempre esa tarea, sobre todo en ciencias sociales, que es el lugar donde me desenvuelvo, es una tarea que emprendemos de manera solitaria. Tal vez trabajando con un director, tal vez, digo, a veces sí, a veces no. Es que nos lleva a repensarnos a nosotros como investigadores, ¿sí? En otras disciplinas eso no ocurre tanto, y el laboratorio o el lugar de trabajo, el equipo, hace que esa tarea sea un poco más liviana. Pero en ciencias sociales, en comunicación sobre todo, trabajamos muy solitariamente. Y cuando digo que trabajamos solitariamente es que nos enfrentamos delante de un mundo que queremos
abarcar, que queremos pensar y no sabemos por dónde ir. Entonces esta frase de Sautu, de Weinerman, perdón, a mí me lleva a repensar la tarea de investigación, a repensar el lugar, a repensar los equipos, a repensar que en realidad los objetos se construyen de manera colectiva y que debemos pensar en instancias en las cuales la interdisciplina, el trabajo conjunto, el salir del lugar de confort en el cual muchas veces nos encontramos a la hora de definir un objeto o abordar una temática, se tiene que transformar en algo cotidiano y común. En el panel de apertura se hacía referencia a la interdisciplina y creo que la ciencia de datos, el Big Data, nos propone ese desafío porque es un desafío. Es decir, cada uno desde su lugar, desde su disciplina, desde su campo, repensar el objeto y poner en discusión los corpus, los datos, las matrices, para poder buscar esa evidencia empírica. A mí me sigue dando vueltas, ¿sí?, el trabajo solitario que realiza el investigador y espero que con el correr de los años los equipos se consoliden. Y creo que es una tarea y un desafío. Dentro de eso que uno pensó como presentación, a mí también me gustaría plantear como dos líneas de trabajo a futuro. Por un lado, una línea de trabajo que viene llevando adelante Cristóbal Cobo Romani y que a mí me seduce porque imbrica la ciencia de datos, el Big Data, pero sobre todo las subjetividades que atraviesan a nosotros como productores de datos. Digo, porque las empresas tienen los datos porque nosotros se los damos. Las empresas disponen de esos datos porque nosotros somos esa pila de Matrix, y acá que veo, digamos, cuando digo Matrix y digo pila, me van a entender, ¿sí? Neo siendo esa batería. Bueno, nosotros como usuarios, nosotros como consumidores somos esa pila. Entonces, repreguntarnos cómo accedemos, de qué manera accedemos, cuáles son esos datos que están disponibles, me parece que es una línea de trabajo. Obviamente pensando en las maneras de ejercer el poder y el control, ¿sí? Esta es una imagen que representa un poco, digamos, a qué nos referimos con la conectividad. De qué manera estamos conectados en el mundo, las redes. Nuestro troncal entra por las toninas. A mí me resulta hasta azaroso pensar las toninas, ¿sí?, un lugar de vacaciones y demás donde entra el troncal de internet, esa banda ancha que nos permite hacer un montón de cosas, ¿sí? Y por el otro lado, un concepto que empecé a trabajar cuando era estudiante, allá por la década de los 90, y que me sigue, digamos, permitiendo pensar la cuestión de la ciencia de datos, el Big Data, y la cuestión de nosotros como sujetos, ¿sí? Es decir, estamos en un mundo rodeado de datos. Estamos en un mundo y convivimos en espacios de trabajo rodeados de datos. Estamos infoxicados, estamos intoxicados de datos. Lo importante es saber asir ese dato, empezar a pensar maneras de trabajar con esos datos de manera interdisciplinaria. Porque bien como decía Cristina, los datos están. Hace 20 años debíamos salir al campo. Los comunicadores trabajábamos con programas de televisión, trabajábamos con el diario impreso, trabajábamos con programas de radio, trabajábamos con equipos en lugares físicos. Hoy el lugar físico ha entrado en un segundo plano y lo digital, en cada una de sus esferas, en cada uno de sus aspectos, se vuelve troncal. Entonces, estamos intoxicados, tenemos muchos datos, pero hay que saber qué preguntarle a los datos. Como yo también soy un buscador de datos, a mí me parece que cualquier tipo de argumentación y fundamentación sin poder sustentarla con datos, es como que cae en un lugar, ¿sí?, gris. Entonces, algunas de las cuestiones que hacen a este consumo, a esta cuestión de la información, tienen que ver con cómo ha crecido, de qué manera nos movemos,
cuántos ciudadanos somos, cuántos usuarios de redes sociales hay, cuántos usuarios de Internet, porque a partir de eso es que podemos trabajar con los datos, ¿sí? Entonces lo cuantitativo nos va a permitir trabajar sobre lo cualitativo, en términos metodológicos. ¿Cuánto gastamos en cada uno de esos lugares? Porque son variables que nos van a servir a nosotros para poder sustentar, fundamentar, si hablamos de redes, cómo se dan, de qué manera se dan. Y esos datos están en las plataformas, están en la red. Es importante saber cómo asirse de ellos para poder trabajar sobre ellos. Si uno piensa los últimos 10 años, uno debería pensar ahí que la producción de conocimiento, y fíjense que al igual que Cristina estamos en la misma sintonía, no hablamos de científico, sino que hablamos de producción de conocimiento, y cómo lo digital y los datos vinieron para irrumpir y posicionarnos en un territorio totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, pensados y trabajábamos con anterioridad. Pero son desafíos. Si nos vamos a la forma en que encontrábamos para distribuir la información, para presentar los datos de las investigaciones, nos encontramos con que ha sido un tsunami. Antes íbamos a congresos presenciales, participábamos de situaciones físicas. Hoy lo digital, la web, el repositorio, y la señalo a Paola, nos permiten, ¿sí?, el acceso a datos, a producciones que son ilimitadas. Entonces hay una modificación en la producción del conocimiento, hay una modificación en las maneras de presentar la información, y lo digital y la pandemia, lamentablemente, nos permitió darnos cuenta de que era una posibilidad de empezar no solo a pensarlo como desafío, sino como una realidad. Y de hecho las últimas jornadas dieron fe de ello. Las plataformas digitales, que son horizontales, no son verticales. Hay que dejar que la gente, que el investigador hable, que diga. Esta cuestión de pongo los datos a disposición, pero también permito una interlocución, permito que el otro me critique, me diga, pero me va a aportar seguramente. Le tenemos miedo a la mirada del otro. Hay que abrir a la horizontalidad, que sean espacios digitales horizontales, en donde podamos intercambiar, porque va a generar nuevos interrogantes seguramente. Lo digital permitió la visibilidad y amplificó. Amplificó audiencias, hay que pensar en eso. Generó producción colaborativa en red, potenció la vinculación y las redes de trabajo. No podías, dejar de un concepto, si uno siempre vuelve y dice, bueno, ¿cuál es el concepto de Big Data? ¿De dónde sale? Cristina hablaba de la cuestión de cantidad. Pensemos que la Big Data es justamente eso, una cantidad enorme, ¿sí?, de datos complejos, y que hay que empezar a pensar cómo trabajamos con ellos. Porque podemos tener muchos datos, pero podemos tener preguntas erróneas. Podemos tener muchos datos, pero no saber qué hacer con ellos. Entonces, el Big Data es un desafío, y es un desafío interdisciplinario, para trabajarlo en grupo. Hay un concepto que vengo pensando, trabajando con respecto a la Big Data y que me ha pasado en cada una de las instancias de trabajo colaborativo. En varios proyectos de investigación, desde mitad de, ya hace unos 10, 15 años, la cuestión de cómo accedemos al dato, y sobre todo con la gente de la UTN, de la Universidad Tecnológica, en donde tuvimos un acercamiento en varios proyectos, en varios PID, y trabajamos con la cuestión del corpus, es decir, cómo construir ese corpus de trabajo. Entonces, para las disciplinas son dos corpus diferentes. Para nosotros que venimos de ciencias sociales, el corpus puede ser algo muy mínimo. Para los que vienen desde otro lugar, el corpus es mucho más amplio. Entonces hay que ponerse en sintonía entre las disciplinas para acordar criterios comunes. Y la cuestión que se nos presenta tiene que ver con esa cuestión del deseo, ¿sí?, del goce. El concepto de fruición viene y ya había sido usado por Adorno con
digamos, la teoría crítica para pensar en el fetichismo de la mercancía, ¿sí? Aquello que está oculto, que circula. Y creo que hoy los cientistas sociales en general estamos con esa fruición. Es decir, tenemos un goce porque tenemos un montón de datos. Tenemos un goce porque disponemos de esos datos. Entonces trabajamos en esa sintonía porque nos preocupamos por tener un montón de planillas, un montón de variables, un montón de indicadores, pero después no sabemos qué hacer con ello o no sabemos cómo decodificar esos datos. Y ahí sí está la ayuda de, obviamente, el trabajo interdisciplinar, que creo que es fundamental. El acceso a esos datos es más factible, pero no por ello es que podamos leerlos de manera correcta para que representen y para que puedan tal vez predecir situaciones, conductas, momentos, pero sí comprender esa fotografía epocal, ¿sí? Estamos en esa etapa de fruición y muchas veces accedemos a un montón de datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. En sintonía con las redes digitales y con las plataformas, a mí me parece que la imagen del iceberg es, digo, hasta representativa de lo que es el Big Data, la ciencia de datos. Porque siempre vemos la parte de arriba, ¿sí? Y nos olvidamos de los algoritmos. Digo, hoy los algoritmos nos gobiernan, hoy los algoritmos nos dicen qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Te digo qué te gusta y qué película mirar. Te digo de qué manera, qué consumís. A mí lo que me preocupa es la vigilancia. Digo, estoy tratando de trabajar sobre eso y el capitalismo de la vigilancia, la cuestión de qué manera podemos y nosotros le damos los datos para que nos controlen. Hay una economía de la atención, hay una manipulación. Bueno, la imagen me parece que refleja esta idea del Big Data, lo que creemos y lo que hay por debajo. Esta cuestión de, recién Cristina lo decía muy bien, con respecto a el ecosistema de la información del dato, ¿sí? Estaría por debajo. Infoxicación, decíamos, esto ya lo habíamos visto. Nos sucedió, pensemos, infoxicación, pandemia. Digo, tuvimos el ejemplo más claro en pandemia. De qué manera consumíamos información falsa y cómo la ciencia de datos, cómo desde la universidad pública, desde los sectores que producen ciencia, se dieron respuestas de manera concreta y específica. Los primeros 3 meses de pandemia fueron ciencia de datos. Los primeros 3 meses de pandemia fue la ciencia en un lugar ejemplar. Después, poco a poco, la opinión pública fue relegando, ¿sí? Pero tuvimos nuestro momento y creo que logramos, ¿sí? esa cuestión de contrarrestarlo. Hace 3 años atrás emprendimos esto, que fue una publicación colectiva interdisciplinaria. Desde el Centro de Estudios Comparados convocamos a la gente de Relaciones Internacionales, la gente de Ciencia Política, la gente de Comunicación, y editamos este libro que es Ciencias Sociales y Big Data, en esta sintonía del diálogo, ¿no? Con ejes temáticos que agrupan desde las tecnologías de gestión, el Big Data en la gestión, el Big Data en las decisiones políticas para pensar el comercio internacional, el Big Data para pensar las elecciones presidenciales, el Big Data para pensar ciertas cuestiones que hacen a los productos comunicacionales. Y como bien decía Cristina, la cité mucho, ¿no? Pero me sirvió, estamos en diálogo. El dato es también una imagen, el dato también es un sonido, el dato es también, digamos, es la forma de presentarlo. Voy a ir más rápido, acá un poco las 3 secciones. Desafíos. Fomentar el trabajo interdisciplinario. Fíjense que todos decimos lo mismo, tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que generar instancias de diálogo, como esta jornada, pero hay que generar proyectos, hay que generar trabajos, hay que generar espacios en donde podamos, desde cada uno de su lugar, poder trabajar sobre nuevos interrogantes. Pero lo más importante es que sean duraderos, porque si son epocales para proyectos de investigación, que en este momento son de 4 años, hasta hace 4 años eran de 2 años, ¿sí? Entonces eran 2 años, se renovaba, se armaba el equipo.
sobre todo en ciencias sociales, son equipos que se arman para una situación. Entonces hay que pensar, fomentar el trabajo indisciplinario, equipos de trabajo duraderos, acordar en esos equipos de trabajo las formas de relevamiento, sistematización, las preguntas. Los datos solos no producen sentido. Los investigadores construimos los datos o nos hacemos las preguntas y le asignamos interpretaciones. Entonces hay que pensar en cuestiones de trabajos conjuntos. No voy a llegar, pero me gustaría decir 2 o 3 cositas. Feudalismo digital, ¿sí? Digo, esto de Cobo Romani, a mí me gusta Cobo Romani. Es un chileno que viene trabajando con la cuestión del control de las redes y que nos aporta insumos para pensar las formas de la vigilancia. Me quedo con los 4 conceptos: sobrevigilancia, sobrecarga cognitiva para pensar esto de la infoxicación y la cantidad de datos, las masas de datos, y que ya no nos controlamos a nosotros mismos. La cuestión de la influencia tiene que ser que somos hackeables, alterables, moldeables como consumidores, como usuarios, ¿sí? Y que perdimos el control a partir de la sobreestimulación y dependencia. Me sorprende que veo mucha gente que algunos sí están mirando las pantallas, pero en otras instancias estaríamos todos mirando las pantallas. Dejo 2 o 3 perlitas así, ¿sí? Black Mirror, tecnodependencia, futuro distópico, pero me parece que hay capítulos que nos sirven para pensar sobre los datos y la forma en que nosotros construimos los datos o cómo los datos nos construyen a nosotros. El capítulo de la 3ª temporada, Caída en Picada, es una joyita, ¿sí? A mí me sirve para trabajar en clase, para ponerme en diálogo y estar en la misma sintonía con el estudiante, porque hoy cada vez los docentes estamos más por fuera de las lógicas de producción de conocimiento, las formas de construcción del saber que tiene el estudiante. Hay que acercarse, hay que preguntarle, hay que dialogar, hay que construir de manera conjunta. El dilema de las redes sociales como lugares para trabajar, ¿sí? Esta es la imagen de uno de los personajes, lo que hacen las redes, como lo hace. No puedo dejar de mencionar a Michelle con su panóptico, pero digo, creo que estamos en ese lugar, ¿no? Donde los datos nos vigilan y nos muestran. Y para cerrar, lo que nos acontece hoy en día, ¿sí? Los datos, las redes y obviamente Gran Hermano. Digo, son objetos que nos parecen lejanos, pero están muy cercanos. Nos permiten entender, pensar, trabajar, de qué manera las conductas, de qué manera somos hackeables, moldeables como sujetos, y cómo las tecnologías y los datos hacen posible eso. Gran Hermano es un gran ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer un pedido a la solidaridad. La gente que está colgando los pósters, por favor, silencio un ratito más que termina el panel. Si bien es cierto que esto está bueno como espacio de encuentro, diálogo y charla, les pedimos unos minutos, así termina el panel y después ya le damos prioridad a los pósters. No está previsto que estén al mismo tiempo, pero bueno, ya los empezamos a colgar, entonces le pedimos que bajen por favor el volumen de la conversación. Gracias. Bueno, la verdad que anoté un montón de puntos de contacto. Sin planearlo, creo que lo que dijo Sebastián y Cristina tienen bastante para aportar, y ya me estoy adelantando en la exposición de Diego porque lo legal me parece que también es otra arista interesante para hablar de esto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Paola Bongiovanni. Ella es magíster en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad de Carolina del Sur de Estados Unidos. Es licenciada en Comunicación Social por la UNR, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Dirige el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Coordina el Comité de Acceso Abierto y la Unidad de Gestión de Acceso Abierto de la UNR a cargo del repositorio de datos académicos y el repositorio institucional, el hipermedial de la UNR, el REPIP.
miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y co-coordinadora de la lista latinoamericana de acceso abierto y repositorios. Bueno, bienvenida Paola, te escuchamos. Muchas gracias a Sole y a toda la organización de las jornadas por la invitación Ahí más cerca, me parece así. Ahí está, se escucha. A hablar de este tema tan importante. Después de escuchar a mis colegas, pienso que tenemos mucho en común, me ahorraron varias definiciones. Acá lo que vamos a tratar de mostrar es un poco la infraestructura, lo que está poniendo a disposición la universidad para que podamos compartir efectivamente los datos de investigación y los datos académicos. Esto está en un ecosistema, como decía, un ecosistema que no es solamente los datos, sino que es todo un ecosistema de ciencia abierta, en el cual la universidad tiene sus elementos, tiene revistas, más de 50 revistas de acceso abierto, tiene infraestructuras abiertas, tiene el repositorio de publicaciones y ahora también estamos dando a conocer a esta comunidad el repositorio de datos de investigación. Como les decía, venimos trabajando hace bastante en lo que es todos los que son políticas de ciencia abierta. Acá Sole forma parte del Comité de Acceso Abierto de la universidad. Entonces, estamos siguiendo lo que es la ley de acceso abierto, pero a su vez poniendo a disposición distintas herramientas para dar acceso. Por un lado, tenemos un repositorio de publicaciones, un portal de revistas en el cual apoyamos a más de 50 revistas científicas. Como decía hoy el rector, es darle también el financiamiento y el apoyo necesario para que esas revistas puedan funcionar. El repositorio de datos es también una infraestructura que permite la preservación y el acceso a largo plazo de los datos. Pero esos datos no pueden estar de cualquier forma, sino que tienen que cumplir con determinados parámetros internacionales, que se puedan encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables y reutilizables. Como decían mis colegas, los datos no viven solos, nuestros datos dialogan con un montón de otros datos y eso hace que sea necesaria la interoperabilidad. Ya lo dijo Cristina, que son los datos de investigación. Entonces nosotros partimos trabajando con un equipo interdisciplinario de profesionales de la información, investigadores y analistas de sistema, pensando, bueno, ¿cómo generamos este repositorio de datos? Lo primero que hicimos fue una encuesta para poder entender qué pensaba la comunidad, si es que lo estaba compartiendo o no. Bueno, ahí vimos que más del 80%, 85% de los investigadores no había compartido sus datos en repositorios. Entonces, como les decía, este trabajo se planteó interdisciplinario desde el inicio. Venimos realizando todas las semanas nos reunimos, tenemos más de 60 reuniones de actividades de gestión y de actividades con los investigadores, para que este repositorio pudiera estar armado de acuerdo a esas necesidades, no como se hace en otro lado y trasplantado, sino escuchando justamente esas necesidades. Instalamos, testeamos, implementamos una infraestructura de software que se llama Dataverse y tuvimos a su vez encuentros individuales con investigadores para entender cómo investigaban. Y tuvimos asesoramiento experto de una curadora que es argentina, pero que trabaja en el Texas Advanced Computing Center. Un poquito más cerca, así te escuchamos. Sí. Y bueno, justamente lo que decía hoy el rector es que en ese intercambio con investigadores y con esta curadora experta, ella siempre nos decía la calidad de investigación que hay en la UNR, se quedaba muy sorprendida.
Entonces, también nosotros aprendimos cómo hacen ciencia otros. Aprendimos la curación de los datos con investigadores de diferentes facultades y también modelando el flujo de los datos. ¿Esto qué es? Es entender en ese proceso de investigación en qué momento se van generando esos datos, en qué formatos están, si en algún momento esos datos se van a poder dar a conocer o no. Es decir, tratar de que entendamos juntos cómo es ese proceso y a su vez después que otros lo puedan entender. Entonces ahí también generamos políticas y buenas prácticas para el repositorio, no solo basadas en la legislación nacional, en las buenas prácticas internacionales, sino en lo que vemos de necesidad de cada área científico-académica. Desarrollamos servicios, un portal web que incluye glosarios, guía de uso, traducida al castellano que se hizo por primera vez acá en Rosario, el cuerpo de traductores, buenas prácticas, políticas, historias de datos. Esto es eminentemente comunicación de la ciencia, es trasladar a un lenguaje coloquial qué fue cada uno de estos conjuntos de datos. Bueno, en este momento ya tenemos 10 datasets, esto quedó un poquito viejito. Hacemos consultoría de curación, así que invitamos a quienes quieran empezar este proceso, visiten la página y nos contacten para poder publicar sus datos, formación de curadores, formación de investigadores. Este es un ejemplo de un dataset curado y publicado. En nuestro proceso de investigación para el repositorio vimos que muchísimas